La navegación de cada DVD de la colección Grandes Personajes a Fondo se describe con el ejemplo del dedicado a Jorge Luis Borges, correspondiente al DVD número 1 de la colección. Iniciado el visionado del DVD, en primer lugar aparecen las empresas asociadas para la producción y distribución de la colección, con sus logotipos. Inmediatamente nos encontramos con la pantalla del menú principal, con varias opciones. Jorge Luis Borges 1, entrevista del 8 de septiembre de 1976. Jorge Luis Borges 2, entrevista del 23 de abril de 1980. Complementos, información de otros DVD de la colección Grandes Personajes a Fondo, información de otras colecciones de Editrama. Jorge Luis Borges es el único personaje con el que se hacen dos programas de a fondo. Seleccionamos Jorge Luis Borges 1. Visualizamos la cabecera del programa. Al finalizar la cabecera, nos encontramos con una nueva pantalla en la que se pueden seleccionar dos opciones para visionar la entrevista: programa, capítulos. La selección programa es el visionado de la entrevista íntegra en continuidad. Sentimos hoy la felicidad de haber logrado una de nuestras aspiraciones desde que este programa comenzó a caminar, que era la de tener aquí, honrándonos, llenando de fiesta nuestro espíritu, al maestro Jorge Luis Borges. El maestro Borges nos ha hecho el honor de venir desde Argentina para estar un largo rato con nosotros conversando. No nos ha puesto condición alguna, nos ha pedido que le acicateemos, que le espoleemos, que le acosemos. Maestro, estamos dispuestos a acosarle cariñosamente. Soy muy tímido, de modo que espero que abunden. Estoy absolutamente seguro de que todo lo que usted diga va a ser de un gran interés para nuestra audiencia. Haré lo posible. Usted cuenta aquí con grandes cantidades de amigos y de admiradores, Sí. de gentes que le conocen por su obra. España es muy generosa. Pero que acaso no le habían visto a usted nunca en persona, ni habían tenido oportunidad de oír su voz, ni de saber de viva voz cuáles son sus ideas sobre tantas cosas. La selección capítulos es el visionado de la entrevista por partes, de las que se hace una breve descripción. Son 26 capítulos. Es una alternativa muy útil para conferencias, enseñanza y otras alternativas. Finalizada la entrevista, volvemos al menú principal y seleccionamos Jorge Luis Borges 2. Visualizamos la cabecera del programa.
de nuevo una pantalla en la que se pueden seleccionar las dos opciones para visionar la entrevista: programa, capítulos. La selección programa es el visionado de la entrevista íntegra en continuidad. El 23 de abril de 1980, el rey de España hizo entrega a don Jorge Luis Borges del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel Cervantes 1979, cuyo diploma están ustedes contemplando en este momento. Ha sido una gran alegría para todos los que amamos a Borges, para todos los que le hemos leído siempre, para todos los españoles, para todas las gentes unidas por este vínculo común que es la lengua, que se haya reconocido con el más alto galardón de nuestras letras a un hombre que ha dedicado toda su vida precisamente a la literatura y precisamente a nuestra lengua. Dijo Borges una vez en uno de sus poemas inolvidables: mi destino es la lengua castellana. El maestro Borges había estado ya en este programa hace unos años, exactamente el día 8 de septiembre de 1976. ¿Se acuerda, maestro? Pero desde luego, sin olvidarle el hecho, tenemos la fecha, ya que yo Pero nosotros no recuerdo fechas. Aunque tuvimos ocasión de vernos después con el maestro Borges en otras ocasiones, bueno, y de ofrecerla a los amables espectadores de esta televisión, nosotros pensamos que era absolutamente necesario tener otro encuentro en esta grata efemérides con Jorge Luis Borges. Muchísimas gracias. Que está más joven que nunca. Yo lo encuentro con una piel todavía más tersa que en las últimas veces. Apenas 80 años. Apenas 80 años de nada. De nada, sí. La selección capítulos es el visionado de la entrevista por partes, de las que se hace una breve descripción. Son 17 capítulos. Visionados los dos programas, volvemos al menú principal y vamos a la pantalla del menú Complementos. Dos presentaciones de Joaquín Soler Serrano en 2001. Biografía. Bibliografía. Enlaces. Nos encontramos primero con las dos presentaciones de Joaquín Soler Serrano, que yo mismo realicé para Editrama en el 2001 y correspondientes a cada una de las dos entrevistas, en las que el presentador, Joaquín Soler Serrano, rememora sus encuentros con Borges y las circunstancias en las que se hicieron. Mis queridos amigos, en verdad que una de las más grandes satisfacciones de mi vida fue conocer al maestro Borges. Le había leído naturalmente, como todo el mundo, había sentido grandes deseos de verle, le escribí, aceptó mi visita, un avión me puso en Buenos Aires y allí aparecí en la casa del gran maestro de la numismática literaria. ¿Usted heredó alguna vez el anarquismo de su padre? Sí. ¿Y lo tuvo de joven? Y lo tengo para el porvenir. Ojalá merezcamos no tener ningún gobierno alguna vez, en ningún país del mundo. Ese sería el ideal, Ese la utopía. sería el ideal, sí. Un mínimo de gobierno, un gobierno puramente municipal, como Gary Spencer. Todo el mundo estuvo hablando de Borges esos días en España. Ese programa corrió por todos los países de América Latina. Creo que sigue viajando todavía por ahí en videocassettes, etcétera, etcétera. Vamos a tener un reencuentro con ese Borges de entonces, que ese es el Borges de siempre. Yo les digo que van ustedes a vivir algo que les va a quedar para siempre, que les va a dejar huella, que va a hacer que ustedes se sientan felices de ser seres humanos y de que haya seres humanos como este, como Borges, el ciego Borges, el poeta Borges, el numismático Borges, capaz de hacernos conectar con el ensueño, con la poesía y con la felicidad. Borges, el maestro.
Queridos amigos, volvemos con el maestro Borges, pero este no es el mismo Borges del programa anterior, aunque los dos los pueden conseguir juntos en esta espléndida edición de la Biblioteca de la Memoria Literaria. Uno cree estar solo y al cabo de los años, si los astros son propicios, uno descubre que uno está en el centro de una especie de un vasto círculo de amigos invisibles, de amigos que uno no conocerá nunca físicamente, pero que lo quieren a uno, y eso es una recompensa más que suficiente. Vamos pues con el maestro Borges en la plenitud de su triunfo, con ese gran premio que orlaba su frente y con el aplauso de todos los lectores en español del mundo que han creído en Borges y que le siguen amando y le amarán siempre, como ustedes y como yo. El maestro Borges a todo color. Volvemos a la pantalla del menú Complementos y seleccionamos la opción Biografía, con varias pantallas. Volvemos a la pantalla del menú Complementos y seleccionamos la opción Bibliografía. Tiene 3 alternativas y cada una tiene varias páginas organizadas sobre la obra y la vida de Borges, en una selección de mi colaboradora Sandra Romero, hecha en el 2001. Selecta, recomendada, sobre el autor. Selección Bibliografía selecta. Poesía, poesía y prosa, ensayos, cuentos, en colaboración con Adolfo Bioy Casares, en colaboración con otros autores, algunas recopilaciones de conferencias y prólogos. Selección Bibliografía recomendada. Selección Bibliografía sobre el autor, sobre la obra de Borges, sobre la vida de Borges. Volvemos al menú Complementos y seleccionamos Enlaces. Han pasado más de 20 años y la mayoría de enlaces no están operativos. Lo sentimos. Visionados los complementos, volvemos al menú principal y podemos seleccionar 2 nuevas opciones. Otros programas de la colección Grandes Personajes a Fondo, otras colecciones de Editrama. Cuando seleccionamos otros programas de Grandes Personajes a Fondo, encontramos el listado de la colección y la posibilidad de ver un clip de alguno de ellos, en este caso el de Salvador Dalí. Es curioso que a Salvador Dalí le conoce el mundo entero como pintor y sin embargo pienso que sus obras literarias son realmente importantes. ¿No habrá más un escritor que un pintor en Salvador Dalí? Mi padre, que era notario pero que tenía una cierta afición a las artes, decía que soy mucho mejor escribiendo que pintando. Y seguramente es verdad, porque los pintores somos muy burros en general. En cambio, los escritores son mucho más inteligentes. Cuando seleccionamos otras colecciones de Editrama, encontramos el listado de estas colecciones y habitualmente un clip de cada una de ellas. En el caso de este DVD, no se han podido añadir más clips por estar al límite de la memoria del disco.